Muy bien, continuando con nuestra introducción a VHDL, continuamos con el diseño de circuitos secuenciales. El diseño de circuitos secuenciales o con VHDL se hace dentro de una estructura que se conoce con el nombre de proceso, en inglés process. Y un proceso es un circuito cuya comportamiento se puede describir por medio de una serie de instrucciones secuenciales. Recordemos la diferencia por ejemplo, con los circuitos combinacionales, o no, más bien, porque con el proceso también se puede escribir circuitos combinacionales, pero más bien con la asignación concurrente de las sentencias with select o when else. La sentencia with select básicamente es un multiplexor, recordémoslo, ¿sí? Ahí no hay instrucciones, simplemente él conecta. Es un multiplexor que, dependiendo del select, conecta a la salida una entrada diferente, y de esa manera yo puedo, digamos, asignar diferentes entradas a una salida. Y el when else es lo mismo, solamente que tiene prioridad y se hace a través de una cascada de multiplexores 2 a 1. Por el hecho de ser un circuito que está descrito por una serie de instrucciones secuenciales, su contraparte en hardware no es muy sencilla, no es directa, o no es tan directa como lo es para el circuito cuando usamos instrucciones with select o when else. Por tal razón, debemos ser cuidadosos a la hora de hacer los diseños para que el sintetizador comprenda bien lo que le estamos diseñando. Es decir, cuando usamos process debemos ser más cuidadosos. ¿Cómo es la estructura? Hay dos formas básicas de procesos. Una es lista sensible y la otra es instrucción de espera. Recuerde que nuestra filosofía en VHDL es no saber mucho, sino conocer lo básico, pero conocerlo bien. Si usted maneja procesos con lista sensible, está muy bien. Entonces nosotros nos vamos a enfocar con procesos en lista sensible. El libro que nos estamos guiando, recuerden, es el libro de Peng Shu, y él recomienda la lista sensible sobre la instrucción de espera, y nosotros estamos de acuerdo con esa recomendación. Nuestros diseños todos se hacen con lista sensible y funcionan muy bien. Ahora sí, ¿cómo es un proceso con lista sensible? Pues ahí está la estructura, process, en paréntesis, todas las entradas separadas por coma, y las instrucciones que se van a ejecutar secuencialmente. La lista sensible es eso, son las entradas que yo ponga ahí. Mi proceso va a ser sensible a esas entradas, es decir, que cada vez que una señal o una entrada, ahí van señales o entradas, en la lista sensible cambia, el proceso se activa. Entonces una vez cambia una señal aquí, entonces el proceso se activa y se hace la instrucción 1, luego la 2, luego la 3, y cuando llegue a en process, el proceso se suspende y queda otra vez aquí en espera a ver cuál de estas señales cambia para volver a empezar. Veamos un ejemplo. Una compuerta AND diseñada con un process, pues simplemente aquí tiene las entradas, todas las entradas. Cada vez que una de estas cambie, se ejecuta esta instrucción que está aquí. Tan pronto se ejecuta, el proceso se suspende y se espera que otra cambie y vuelve y se ejecuta esta instrucción. Las sentencias se ejecutan secuencialmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que si por ejemplo nosotros en un process tenemos esto, ¿cierto? Entonces a Y le asignamos una AND de las entradas A y B, luego le asignamos una OR de las entradas A y C, y finalmente le asignamos una AND de las entradas A y C. Eso equivale a que las dos primeras ya no tienen valor, porque él asigna el valor cuando llega a en process. Entonces él asigna esto, pero digamos que esos son valores temporales, pero solo asigna cuando termina el proceso. Él dice, el último que quedó, ese es el que asigna. Entonces esta descripción que tenemos aquí es equivalente a esta. Hacen exactamente lo mismo. Eso significa que las sentencias se ejecuten secuencialmente. Ahora, miremos esa descripción que está ahí. Ese es un sumador utilizando process.
pero tiene una dificultad. Si ustedes notan, aquí solo hay una entrada, no están las dos. Y si yo no pongo todas, cuando lo esté sintetizando, el software, por lo menos el Xilinx, va a decirle warning, a usted le falta la entrada B, porque eso va a generar un problema. Yo he hecho esto ya aquí está ese, lo llamé diseño 1, ese sumador. Fíjense, puse aquí diseño a propósito para que no utilicen ñes nunca, por favor. En VHDL no se utilizan ñes. Entonces coloqué diseño 1, sus entradas, sus dos entradas, sus salidas. Después del begin empieza el proceso, entonces viene proceso, begin, las instrucciones que quiero que se ejecuten secuencialmente, en este caso una sola, y el en process. Ok, fíjese que está aquí en el proceso, pues obviamente va en la arquitectura después del begin. Entonces, si miramos la simulación, veamos aquí, por ejemplo, 0 más 0 da 0, 8 más 6 da 14, pero 8 más 5 sigue siendo 14. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue B y no A. Y aquí dice que solo se active cuando cambia A. Por eso no está sumando correctamente. Y si usted mira, bueno, aquí me salió un warning, lo que pasa es que no se ve. Venga a ver si lo logro recuperar. El warning, ahí está el warning, pero ya se borró. Mire que aquí tiene una tecla de warning y él decía eso, falta una lista. Entonces mira aquí lo mismo, cuando vuelve y cambia A, lo que les estaba mostrando ahorita que hay un warning, porque él lo va a avisar. Ahora, cuando vuelve y cambia A, él vuelve y toma los valores correctos, 5 y 9, perdón, 4 y 5 da 9. ¿Ok? Y aquí 3 y 5 da 8, pero aquí cuando cambió B sigue dando 8 cuando debiese dar 10. ¿Cómo arreglamos eso? Pues simplemente lo que nosotros hacemos es agregar la otra entrada B, guardamos y sintetizamos. Una vez haya terminado de sintetizar, vemos que se fue el warning que había antes y volvemos a simular. Y vamos a ver que la simulación ya se ha corregido, es decir, que ahora sí está funcionando como un sumador común y corriente. Entonces miremos que 0 más 0 da 0, que 8 más 6 da 14, que 8 más 5 da 13, que 4 más 5 da 9, que 3 más 5 da 8 y que 3 más 7 da 10. Entonces recordemos que ese era el warning que nos iba a salir. Warning, una o más señales faltan en el proceso, en la lista sensible. Entonces si estás haciendo un circuito combinacional, todas las entradas deben ir en la lista sensible, si no el circuito no te va a funcionar bien, va a producir unos efectos de memoria que son indeseados. Ok, dentro de los procesos entonces nosotros dijimos que se ejecutaban sentencias secuenciales. Hay dos sentencias. La primera es la sentencia if, que es una sentencia que tiene prioridad, es decir, que es el análogo del when else. Es decir, cuando usamos process utilizamos if si queremos que haya prioridad. Y también está la sentencia case, ¿cierto?, que es el análogo. Bueno, esta sentencia if pues es común y corriente, básicamente es una sentencia if como todas las conocemos de programación en C o algo, solamente que no debemos perder de vista que está dentro de un proceso, es decir, que se va a activar, estas sentencias se van a activar cada vez que una de las señales en la lista sensible se active, y que dependiendo de las señales que yo ponga o no ponga, pues el comportamiento va a ser uno u otro. Eso es muy importante. Ahora, case es exactamente lo mismo, también va dentro de un proceso, ambas sentencias deben ir dentro de un proceso.
y básicamente usted escoge una señal con la cual va a seleccionar. Entonces digamos selección, esta señal aquí pudiera ser la señal selección, y cuando sea 0 asigne tal cosa, cuando sea 1 asigne lo otro. Es igualito a la sentencia with select, simplemente que va dentro de un proceso, y como veremos más adelante tiene otro tipo de utilidades. Es decir, no existe por, si es, no, digamos, no existe por existir, es decir, si hay diferencia entre el case y el with select, eso lo vamos a ver, como también hay diferencia entre el when else y el if, pero son análogos. Lo que quiero comentar aquí es que hay una analogía. Bien, vamos a hacer un multiplexor 4 a 1 utilizando, es un circuito combinacional, entonces vamos a hacer un circuito combinacional utilizando la sentencia o una estructura process. Bien, entonces vamos a cerrar este proyecto y abrir uno nuevo, ¿cierto? El cual vamos a llamar MUX 4 a 1. Yo les recomiendo que los nombres sean descriptivos, o sea, aquí no pongan Juanse o Pepito, no, que el nombre le diga qué es lo que hay ahí. Lo mismo con los valores de los variables, de las señales, de las entradas que sean significativas. Bien, entonces vamos a crear una nueva fuente, es un módulo VHDL, MUX 4 a 1, y le damos siguiente. Entonces vamos a mirar tiene 4 entradas de un bit, la entrada de selección y la salida. Entonces vamos a escribir E1, E2, E3 y E4. Recuerde que siempre es muy importante cumplir la regla de oro. Recuerde que la regla de oro es tener un dibujo de lo que queremos hacer, ¿ok? Eso nos va a servir mucho. Pues en este sencillo parece que eso sobrara, pero cuando estamos haciendo diseños complejos es muy importante. Bien, entonces tenemos aquí la salida, modo out, selección de 2 bits y next y finalizar. Listo, yo borro todo esto para que me salga aquí todo lo... Muy bien, entonces podemos utilizar el template para que nos diga cómo es la estructura process. Entonces acuérdense que estamos en síntesis, no simulaciones sino síntesis, lo que podemos sintetizar, process, y el combinacional, que básicamente es process, begin y end process. Lo pegamos y ahorita vamos a llenar esto de acá. Ahora vamos a vamos a empezar haciéndolo con un if. Entonces aquí dentro del begin vamos a poner un if. Entonces condicionales, el if, mire dónde lo encontré, aquí en síntesis, condicionales, if. Aquí arriba está el case que ahorita vamos a usar. Le damos pegar y simplemente le decimos si, recordemos el funcionamiento, si selección es 00, que salida sea igual a 1, si selección es 01, que salida sea igual a 2, y así sucesivamente. Entonces si selección, mire que no estoy utilizando tildes, eso sería un gran problema, es 00, entonces diga que salida, o asígnele a salida la entrada de 1, punto y coma. Si no, si eso no se cumple, seguramente entonces lo que va a pasar es que entonces selecciones 01, entonces asígnele a salida E2, si es 10, asígnele E3, y si no, pues definitivamente
es porque es 1, 1, entonces asígnele E4. Entonces aquí deben ir todas las entradas, ¿ok? Separadas por coma. ¿Cuáles son nuestras entradas? E1, E2, E3, E4 y selección. Listo. Podemos guardar y vamos a chequeemos sintaxis para verificar que no tengamos dificultades. No tenemos dificultades, entonces sinteticemos. No hay errores, no hay warnings, todo está muy bien. Miremos el RTL, el esquemático. Ups. Listo. Ahí está nuestra entrada de selección, las entradas y la salida. ¿Y quién nos dijo? Que era un multiplexor. Ok. No voy a simularlo porque definitivamente está bien. Ahora, describamos lo mismo, pero en lugar de hacerlo con un if, hagámoslo con un case. Entonces, ¿cómo sería el multiplexor pero con un case? Entonces, aquí encontramos en condicionales el case y nuestra entrada es de 2 bits. Porque recuerden que nuestra entrada de selección es una entrada de 2 bits. Entonces, esto es lo que queremos usar. Entonces, pegamos acá y aquí le decimos con cuál vamos a seleccionar. Con selección, ¿cierto? Ahora, cuando sea 0, 0, quiero que salida le asigne E1, ¿cierto? E2, E3 y E4. Este bueno es por seguridad. Hay otros valores que pudiera tomar, por ejemplo, que tomara una alta impedancia. Es decir, hay valores diferentes a 0 y a 1. Entonces uno puede decirle, bueno, si eso pasa, entonces digámosle que lo haga 0. Pues no. O permítanme más bien, voy a dejarlo hasta acá, voy a quitarle el when others para que él me saque el multiplexor. Si le pongo ese 0 no me va a sacar un multiplexor exactamente, creería yo. Y quiero que sintetizar exactamente lo mismo porque la idea en este momento es probar que pudiera colocarle aquí when others, por ejemplo, como para que no quede ahí when others. Entonces haga E4, lo mismo que hicimos con el anterior, ¿ok? En todos los casos es algo diferente, pues él va a poner el E4. Entonces vamos a guardar y vamos a sintetizar. No ha habido dificultades y miremos el RTL que él nos dijo que era un multiplexor, ¿ok? Entonces hemos visto cómo hacer un multiplexor 4 a 1 utilizando la sentencia if y la sentencia case, ¿ok? Otra cosa que quiero revisar en los procesos es cuando hay lazos incompletos. Miremos esa descripción que está ahí, ¿cierto? Entonces dice, es un proceso, todas las entradas están aquí en la lista sensible. Dice, si A es igual a B, entonces haga salida igual a 1. Es un comparador. Y que la salida es igual a 1 cuando son iguales. Pero eso tiene un defecto. Ese diseño tiene un defecto y quiero que lo analicemos otra vez
yo ya había hecho ese diseño aquí. Y mire que aquí él me sacó un warning. Mira, aquí está el comparador, la entrada A, la entrada B, la salida, process, todo está bien, y simplemente si son iguales diga que A es igual a 1. Entonces quiero que usted mire que él sacó aquí un warning, dice que la entrada A nunca es usada y la entrada B nunca es usada, y la estamos usando aquí para comparar. Ahora, más interesante, revisar el RTL Schematic. Mire, el RTL Schematic dice que la salida siempre va a ser 1. ¿Ok? Eso es extraño, ¿no? Ahora, miremos la simulación. Espéreme porque esta no es la simulación. Esto aquí... es que no tengo que sintetizarlo nuevamente. Voy a sintetizarlo nuevamente porque tuve aquí un errorcito. O no un error, sino que esta no es la simulación correspondiente. Sinteticémoslo nuevamente. Entonces otra vez aparece el warning, lo que les dije, y si miramos el RTL Schematic, como les estaba diciendo ahora, es una cosa extraña. Cuando usted vea esto en un diseño, sospeche que algo anda mal, hermano. Sospeche que algo hizo mal. ¿Sí? Okay. Ahora miremos la simulación. Simulemos este circuito. Yo ya lo había hecho. Ya había preparado aquí una simulación. Y miremos el resultado de la simulación. Mire que la salida nunca cambia. Yo la voy a checar acá. La salida siempre es 1. Son iguales es 1. Son diferentes es 1. Son iguales es 1. Son diferentes es 1. Nunca cambia. ¿Por qué? Por una razón. Quiero que nos concentremos acá en esto, por favor. En el proceso. ¿Cuál es la razón? La razón es que le digo qué asigne a salida si son iguales, pero no le digo qué hacer si no son iguales, y eso está mal. Entonces, por eso en esta diapositiva yo digo lazos incompletos. Yo tengo que completar el lazo y darle la información completa. ¿Cómo soluciono yo este problema? Digo, si no, o sea, si eso no es así, entonces diga que salida, asígnele a salida 0. ¿Cierto? Y yo le doy guardar. Mire que agregue, o sea, la clave aquí es agregar este else. Ok. Para que no me ocurra esta simulación que no sirve. Este circuito no está comparando. Entonces, ponemos aquí a implementación y volvamos a sintetizar. Entonces, mire que ya no nos sacó warning ni errores. Y si miramos el RTL Schematic, mire lo que teníamos antes, ¿no? Ahora cambió y lo abrimos. Mire que ahora sí dice, eso es un comparador. Ok, ahora sí me lo interpretó como un comparador. Y si volvemos a simular, nos vamos a dar cuenta que él ya simula bien. Entonces miren, si son iguales es 1, pero si son diferentes es 0. Si son iguales es 1, pero si son diferentes es 0. ¿Ok? Entonces, pilas con los lazos incompletos. No debemos dejar lazos incompletos, debemos agregar else. Y debemos estar pendientes de los warnings. Miren que la herramienta nos avisó. Mirar el RTL también es importante. Fíjense que cuando muchas veces yo veo diseños de mis estudiantes y le digo, muéstrame el RTL, y tiene cosas como una salida conectada a tierra, como una salida conectada a VCC, es un problema relacionado con lazos incompletos. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay otro ejemplo sacado del libro de Pon Shu. Es
es un comparador de dos números y mira cuál es, si es mayor, si es igual o si es menor. Entonces dice, si es mayor asigne esto, si es menor, si es igual, tiene dos entradas y las compara y tiene tres salidas, mayor, igual y menor. Y le dice, aparentemente, fíjense que esto es diferente a software, que si son mayores, pues le asigne 1 a ese bit que va a indicar si es mayor, o le asigne 1 al bit de igual, o le asigne 1 al bit de menor. Y esta descripción tiene exactamente el mismo problema. Si usted sintetiza eso, le van a salir las tres salidas siempre conectadas en 1. ¿Cómo se soluciona ese problema? Pues diga que cuando sea mayor, asigne al mayor 1 a los demás 0. Cuando sea igual, asignele el 1 al bit de igual, y que cuando sea menor, asigne 1 al bit de menor. Que cuando sea mayor solo le asigne 1 en este, pero mencione qué le pasa a los otros. Hay que decirlo. O dicho de otra manera, esta descripción no me gusta, pero está en el libro de Chu, se las muestro. Recuerde que esto es secuencial, entonces lo primero que le hace es poner todos en 0 y revisa cuál de estas tres se cumple. Y cambia uno de esos. Y al final, cuando termine en process, entonces habrán todos estos en 0 y 1 en 1, dependiendo de cuál fue. Ahí está la estructura combinacional. A mí me gusta más esta, me parece que es más clara el diseño. Muy bien, eso es todo por esta oportunidad. Lo que hemos visto en esta sesión es cómo diseñar circuitos secuenciales utilizando la estructura process, y hemos visto exactamente los diseños de process que usan lista sensible. A manera de conclusión, tenemos que recordar que en la lista sensible deben ir todas las entradas a las cuales queremos que el circuito se active o funcione o sea sensible, y también tenemos que tener mucho cuidado con los lazos incompletos. Para mí esas serían las dos observaciones más importantes, pero bueno, en esto del diseño digital realmente lo que hace, como siempre, la práctica hace al maestro. Entonces espero que repasen esto que hemos visto, que hagan más diseños de circuitos combinacionales, por ejemplo, utilizando sentencias como if y la sentencia case. Tal vez una buena tarea sería, por ejemplo, hacer la ALU que hicimos con with select, hacerla por ejemplo con una sentencia if o con una sentencia case, sería interesante. Ok, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.